Buenas noches, estimados estudiantes. Como les había prometido, estoy haciendo el video en el que espero hablar sobre el funcionamiento del grupo y algunos elementos en relación con la estructura, el conflicto de rol y brevemente el tema de conformidad. Funcionamiento del grupo o funciones del grupo son tres fundamentalmente, precedidas, como les había comentado en clase, por la comunicación. Para que un grupo funcione, para que tenga un buen funcionamiento, es necesario que haya comunicación. Si ustedes recuerdan, cuando han empezado a hacer grupos con amigos, antes que cualquier cosa, lo que necesitan es encontrarse, comunicarse, poderse conocer, poder establecer vínculos y una dinámica como grupo. Y eso se gana fundamentalmente por la comunicación. Pueden haber normas, pueden haber roles, pero si no hay comunicación, de nada vale. El grupo más temprano que tarde se va a acabar. Son tres las funciones, más allá de la comunicación como primordial, que debe cumplir el grupo. Una es la función de control, otra es la función de clarificación, otra es la función de facilitación. Vamos a empezar, a pesar de ese orden, por la función de clarificación o de nivel de contenido. La función de clarificación se refiere fundamentalmente a los objetivos del grupo. Cuando estábamos hablando de las etapas de conformación del grupo, desde algunos autores como Tuckman, decíamos que hay una primera etapa de información, de conocimiento. Bueno, en ese momento se está estableciendo la función de clarificación. La gente debe tener claro lo que aspiran y ya son miembros del grupo, deben tener claro cuál es el objetivo y cuáles son los objetivos del grupo. ¿Qué es lo que hace el grupo? No solamente en términos de acciones, sino de propósito que efectivamente desean alcanzar. Hay etapas, naturalmente, para alcanzar los objetivos del grupo. Hay un objetivo general, pero también hay unos objetivos específicos. Naturalmente, el grupo, pensado como una estructura, eh, se reparte, por decirlo de alguna manera, al interior de su dinámica como sistema, eh, diferentes tareas, acciones específicas que las concretan para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos que en último término van a permitir dar cuenta del objetivo general. Eh, Tanto los objetivos específicos como los objetivos generales deben ser claros, deben ser coherentes, deben estar integrados entre sí y en últimas deben ser una apuesta para que el propósito del grupo se adelante. Los objetivos se deben proponer en términos de resultados, o sea, qué es lo que esperamos alcanzar. El hecho de que se dé esta función de clarificación en términos de tener completamente claro e identificados los objetivos del grupo va a facilitar que las personas que componen el grupo de manera activa, dinámica, comprometida de sus roles puedan comprometerse. Uno se compromete con las cosas que conoce, uno precisa de informarse, uno quiere justamente lo que conoce y tú estarás comprometido con el grupo y con sus objetivos en la medida que tú conozcas cuáles son sus propósitos, sus intenciones, sus ideales y naturalmente pues las tareas que están asociadas con el cumplimiento de dichos objetivos. Se habla que la función de clarificación se da a nivel de contenido, puesto que en este contenido figura el qué hacer, el quid, la esencia de los propósitos del grupo. Debilitan, por ejemplo, este compromiso, no obstante el conocimiento que se pueda tener, la indecisión y la resistencia a abandonar alternativas que no han sido consideradas como esenciales. ¿Alternativas en relación con qué? Hombre, pues formas de llegar a alcanzar los objetivos del grupo. Miedo a fracasar, naturalmente. Iniciamos una empresa como grupo, unos propósitos, podemos fracasar, ese miedo puede que debilite de una u otra forma el compromiso. La falta de autoconocimiento, es fundamental conocerse a sí mismo, conocer a los compañeros, conocer la dinámica del grupo. Si no nos conocemos, si no sabemos quiénes somos, quiénes son nuestros compañeros, cuáles son los objetivos del grupo y estamos sintonizados, las probabilidades de que ese compromiso se debilite son altas. El peligro de la polarización. Inevitablemente siempre que seamos parte de un grupo podríamos de alguna manera establecer grupos al interior del mismo.
subgrupos o facciones que de alguna manera hagan que nos dividamos y nos polaricemos. Polarizarnos me refiero a que uno esté en un lugar y otro en otro. Estamos al norte o al sur, en cualquier caso estemos divididos. Sin embargo, también hay algunos factores que benefician o favorecen o propician también la clarificación y el compromiso al interior del grupo. Por ejemplo, que ante una solución que se presenta de cara a alcanzar los objetivos precisamente, haya un análisis explícito, sistemático. Explícito, que sea manifiesto, que lo escuchemos, que todos lo conozcamos, y sistemático, que sea ordenado. Eso favorece que haya compromiso porque todos vamos a hacer qué es lo que hay que hacer. Descentralizar, por ejemplo, la autoridad y distribuirla. No que haya un centro único dictatorial de autoridad, sino que se facilite que todos de alguna manera tengan un nivel de autoridad, de manejo. Esto favorece también la confianza al interior del grupo porque se reconoce el compromiso de cada uno de los miembros y se favorece. La búsqueda activa de feedback también favorece el compromiso. No se trata de que yo hago las cosas perfectamente, ¿no? Se trata también de que mis compañeros me pueden decir que también lo estoy haciendo y qué cosas puedo mejorar. Y por último, la asociación de todos los que están integrados al interior del grupo. Esto se alcanza gracias a la comunicación natural. Existe, como les decía, una segunda función de control que está relacionado con la estructura del grupo. Control, como les mencionaba en clase, no se trata de tener un supervisor que esté pendiente de que cada quien haga lo que corresponda. El éxito de un grupo no es que las personas sigan a un líder o estén pendientes de alguien que las esté vigilando. El éxito del grupo consiste en que cada persona que conforma el grupo, que tiene un rol, que ocupa una posición, que desempeña unas funciones con unas tareas específicas, sea consciente de todo esto, roles, posiciones, funciones, tareas, y las desempeñe. Y no las desempeñe porque le toca, las desempeñe porque realmente está consciente del papel y de la importancia que ese papel tiene para el óptimo funcionamiento del grupo y para alcanzar los objetivos y las metas, tanto los específicos de los que sin duda son parte todos los miembros del grupo, como el objetivo general. Entonces no tiene que ver en realidad con el control, con la supervisión, sino con la estructura. Obviamente que todos tenemos que ser conscientes de la estructura del grupo, de los roles que desempeñamos y de las tareas que nos corresponden. Luego, la información y la clarificación es fundamental actualmente para que se dé la función de control. Por supuesto que las normas existen al interior de un grupo estructurado. Precisamente cuando hablamos de estructura, si recuerdan, nos referimos a normas, pero no solamente normas. Las normas existen precisamente para facilitar la organización. Pero además de que ya hay organización, posiciones, roles, tareas, deben haber unas normas que nos permitan comunicarnos y facilitar las dinámicas. Entonces no se trata de cumplir las normas por cumplirlas, se trata de cumplir las normas porque estamos sintonizados con las tareas que nos corresponden en nuestras posiciones, en nuestros roles, y estamos satisfechos con ellas en cuanto que sabemos que con ellas no solo el grupo alcanza los objetivos, sino que yo mismo realmente alcanzo mi propio bienestar. Y por último está la función de facilitación. La función de facilitación nos tiene que sonar a lo que es la facilitación precisamente. ¿Qué consiste en facilitar un proceso, facilitar algo en la vida? Pues consiste en propiciar acciones, en propiciar estrategias, en propiciar lo que haga falta para que en este caso un grupo alcance sus objetivos y funcione. Funcione significa que cumpla aquello que se propone, que sea exitoso precisamente en conseguirlo y que los miembros naturalmente encuentren bienestar en dicho proceso. Hay tres elementos asociados de carácter psicológico a la función de facilitación. Son ellos la edad, el sexo y el temperamento. ¿A qué nos referimos? Eh, no significa que todos los grupos deban tener miembros de la misma edad. No significa que todos los grupos deban ser de hombres o mujeres. Y no significa que todos los grupos necesariamente deban tener miembros con un temperamento afín. No. Se trata de que tengamos presente que estos tres componentes de carácter psicológico de facilitación pueden propiciar las dinámicas. Seamos conscientes, es decir, que no arbitrariamente nosotros tengamos en un grupo hombres, mujeres y personas de distintos temperamentos, sino que adicional o de diferentes edades, sino que nosotros seamos conscientes de esas variables y que propiciemos espacios y estrategias para que, teniendo en cuenta precisamente estas tres variables de carácter psicológico, podamos favorecer la dinámica del grupo. Yo, si estoy trabajando con un grupo
mixto, digamos, tanto en género como en edades y temperamentos, yo debería facilitar, teniendo en cuenta esos elementos, la dinámica, desde estrategias que tengan en cuenta los intereses de una edad, por ejemplo, que tengan en cuenta las diferencias de intereses de otra edad, que tengan en cuenta las diferencias que hay entre hombres y mujeres y los intereses y sus visiones del mundo, y también los diferentes temperamentos de quienes lo componen. No se trata de tener un grupo exclusivamente de hombres, de mujeres, de jóvenes o de adultos, lo que también naturalmente se puede, sino reconocer estos tres elementos como fundamentales para facilitar el funcionamiento del grupo. Otro elemento que es importante y que no había anunciado, pero que ahora menciono, es el feedback. El feedback o retroalimentación debe ser comprendido precisamente como ese proceso de evaluación, por decirlo de alguna manera, que cada uno de los miembros del grupo y del grupo en general hace sobre el desempeño de los otros. Los otros tienen una mirada del otro y tienen algo que decir. Tú ocupas una posición, desempeñas un rol, cumples unas tareas, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, puedes mejorarlo, estás favoreciendo el desarrollo del grupo o no lo estás favoreciendo. Entonces, el feedback es fundamental. Para que haya buen feedback tiene que haber buena comunicación, naturalmente, para que podamos aceptarlo los unos y los otros. Bueno, en cuanto a la estructura del grupo, lo he reiterado. Tenemos por una parte el grupo organizado, que como hemos dicho en clase, es un grupo que fundamentalmente presenta unos roles, se identifican unas posiciones, tiene los objetivos claros. Pero un grupo estructurado propiamente dicho, además de estos elementos de roles, posiciones, funciones, objetivos claros, tiene normas y estas normas son explícitas. Entonces, esos son los componentes fundamentales de la estructura de un grupo. Un grupo resulta estructurándose en la medida pues, que tiene estos componentes, pero también, como les comentaba en clase, está el elemento de la autoeficacia. La autoeficacia le regala bienestar a los miembros del grupo y al grupo en general. Si yo tengo clara mis tareas en el marco de mi rol y de la posición que ocupo en el grupo, va a haber un feedback y va a haber una autoevaluación. Un feedback es una evaluación de los otros que perciben cómo me estoy desempeñando, que si es bien, naturalmente va a ser positivo y me va a sentir bien con eso. Y una autoevaluación personal en donde yo estoy identificando, por una parte tengo lo que debo hacer y por otra lo que hice. Si efectivamente veo que hay congruencia, yo voy a tener autoeficacia. Esa autoeficacia me va a regalar bienestar porque a la larga estoy alcanzando lo que me propongo. De esta forma hay una alta motivación de carácter personal individual intrínseco y una motivación que viene de afuera en cuanto que soy aceptado y soy valorado. Naturalmente, el ambiente del grupo, entendiéndose por este escenario de comunicación, este clima que se genera en el grupo, debe ser abierto para que se posibiliten naturalmente los procesos. Bueno, aquí tengo para terminar un elemento importante que es el de la conformidad. Ustedes han debido leer en primer, segundo, tercer semestre lo que es la conformidad desde la psicología social. La conformidad no significa, como coloquialmente lo entendemos, conformarme como aceptando lo que tengo. Cuando tú hablas, una cosa es una persona conformista y otra cosa es una persona conforme o conformada. La conformidad se refiere a la aceptación pasiva o activa de lo que se demanda por parte de mí de elementos externos. Si yo hago parte de un grupo, por ejemplo, que demanda que guardemos silencio en una determinada situación, yo hago lo que me dice el grupo, yo estoy conformándome a las normas del grupo, específicamente a ese requerimiento. Puedo hacerlo, eso sí, porque me toca, porque quiero o porque me identifico propiamente con eso que se está generando. De alguna manera hacerlo porque me toca es una aceptación externa, quizá por temor a los señalamientos. Cuando lo hago porque quiero, estoy interiorizando, aceptando esas normas que se me imponen. Pero cuando yo lo hago, no solamente porque lo interiorizo, sino porque en realidad me identifico plenamente con eso, estoy teniendo una conformidad de aceptación fundamentada sobre la identificación. Es importante que tengamos esto en cuenta porque aun cuando la conformidad no es un elemento central del funcionamiento del grupo, como si lo es la comunicación, la función de clarificación, control y facilitación, sí es fundamental
En un grupo tenemos que estar conformes, tenemos que estar de acuerdo, tenemos que asumir los retos que traen los roles que desempeñamos al interior del mismo. Una persona que no se conforma al grupo es una persona que más temprano que tarde va a representar un problema para el grupo. No porque no podamos ser críticos, recordemos la mirada institucional del grupo, yo puedo desempeñar un rol a mi manera, con mi propio estilo, pero las tareas y las expectativas que el grupo tiene de mi rol, ahí van a estar. Entonces lo que les estoy planteando es que tengamos en cuenta que, que, que es un sistema, que es un conjunto. Si yo me conformo sanamente, porque me toca, insisto, yo voy a poder ser parte de ese grupo. No solamente ser parte para que el grupo alcance sus objetivos, sino para que yo me beneficie siendo parte de ese equipo. Porque vemos que el grupo funciona como un sistema abierto, en donde hay un enriquecimiento mutuo. El grupo es fundamental para el bienestar del ser humano. No se trata solamente de que entendamos autores y definiciones, sino que comprendamos la verdadera esencia de los alcances que tiene el grupo dentro de la psicología. El grupo se desempeña en el afuera, pero ese afuera está dentro de mí. Esa expresión de que llevamos la sociedad dentro es en realidad llevo mi mundo de relaciones que establezco en los diferentes grupos a los que pertenezco, la llevo por dentro. El rol es un hecho psicológico, recordemos. La posición que ocupo estructuralmente es un hecho social, pero el rol, todo el conocimiento del rol es un hecho psicológico. Y el desempeño de este y la sensación de autoeficacia que yo puedo obtener, bien sea a partir de una autoevaluación o bien a través de un feedback, me van a representar un bienestar personal. Entonces, jóvenes, esta es la explicación general del tema. Naturalmente que hay mucho por discutir, por precisar, por ejemplificar, pero es la mirada general del mismo. Esto lo pueden encontrar en los textos que yo ya les he sugerido. En el texto de Parada, fundamentalmente, aparece todo el tema de funcionamiento. Recuerden que este lunes deben traer los videos, deben ser videos de máximo de 5 minutos en parejas, bien hechos, por favor, y deben contener la totalidad de los temas que hemos dado hasta ahora, incluyendo el tema del funcionamiento del grupo. Que tengan mil éxitos y espero que disfruten estos 15 minutos de verme un rato más fuera de las aulas. Felicidades.